Y estamos hablando por las repercusiones que tuvo ayer el programa que hicimos en La Cornisa sobre la desnutrición infantil en Tucumán. Y hay alguien que viene trabajando esto desde la salud porque es médico, incluso porque en algún momento cuando tenía que inscribir algunos nuevos chicos desnutridos, aparentemente no podía ingresarlos al plan que, bueno, funciona en la provincia, y a partir de algunas horas de denuncia incluso fue amenazado, creo que tuvo destrucción de su propio consultorio médico. Es quien valientemente acompañó el informe que estuvimos haciendo allí, se llama Eduardo Gómez Ponce, médico de Tucumán, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Hugo. ¿Cómo están ustedes? Bueno, lo primero que te quiero preguntar es lo que ayer el ministro de Salud, cuando yo le mostré las historias clínicas de, creo que las dos chiquitas Aguilar, Romina y Melody, Sí. y que le decía que todavía no están inscriptas en el plan, él enseguida dijo, bueno, pero el doctor Gómez Ponce no nos impide acceder a los listados y demás. ¿Esto es así? Bueno, mira, ahí se equivoca, pero totalmente, inclusive da cuenta de que desconoce totalmente la forma en que se trabaja normativamente, no porque lo imponga yo, sino el mismo sistema provincial de salud. Los CAPS municipales, que son 15, no 12 como él dice. Centros de Atención Primaria de Salud, ¿no es cierto? Sí. Él responde que trabajan en forma independiente los municipales. Dependemos, sí, administrativamente de la municipalidad, pero la parte operativa y normativa del sistema provincial de salud es única. Entonces, cuando yo tengo un niño que asiste al servicio y corresponde a la zona del servicio y está bajo la responsabilidad del servicio, llenamos sus datos, en caso de estar desnutrido, en una planilla que se llama R1 y que es elevada mensualmente el primer día hábil del mes siguiente, y allí se anotan los datos personales, el peso, la edad, la talla y el diagnóstico del grado nutricional que tiene. Esa planilla es elevada al sistema provincial de salud y entra en un sistema, digamos, de recuperación nutricional siempre y cuando el sistema lo acepte. O sea, el trámite está realizado, como yo mostré ahí en la historia clínica. Cada niño que asiste a control, la enfermera lo pesa, lo mide, procedo yo a hacer el diagnóstico nutricional y elevo el pedido. Inmediatamente se llena la planilla y a fin de mes se la entrega. Estos dos niños llevan más de 1 año y medio a la fecha solicitados, no en una, sino en 3 oportunidades. Y no son los únicos niños. Como dije ayer, hay cientos de niños a los cuales se les mandó el pedido y nunca fueron aceptados en los últimos 5 años. O sea, actualmente ellos sí tienen aceptados a mi servicio 82 niños, pero hay aproximadamente otros 100 que no son aceptados. Entre esos estaban estos dos niños, Aguilares, que habían sido puestos ayer en la pantalla. Ahí se equivoca totalmente porque eso está demostrado en las historias clínicas y en las planillas que ellos reciben. ¿Y cuáles son? Porque ahí aparece el otro escenario, ¿no? Que para mí es una discusión técnica, y que en el medio, como viste, cuando se divide en un divorcio los bienes, que uno dice me corresponde tal y demás, y el chico está llorando para ver con quién se queda, bueno, para mí es igual, digamos, como metáfora es igual de lo que pasaba ayer con lo que mostrábamos, ¿no? En el medio de si son 5.000, 7.000 o 22.000, en el medio de esos datos de desnutrición infantil aparecen las historias de vida, pero vayamos a los datos. ¿Por qué ellos dicen que son 5.000? O ayer hablaban de 2.000, pero primero dijeron 2.900 más 2.900, en distintos grados de desnutrición suman 5.900. El año pasado oficialmente se hablaba de 7.000, pero según tu criterio y el de otras fuentes son 22.000. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la verdad es una sola, la nuestra. ¿Por qué te digo así? Porque ellos en el año 2010, cuando el ministro Mansur firma la resolución 1376-07, que es la cual yo a través de carta documento le había pedido a la presidenta en junio del año pasado que le solicite al ministro Mansur que derogue esa resolución, puesto que con esa resolución se implementó un nuevo sistema de medición nutricional, que es el índice de masa corporal, o llamadas tablas de la OMS. El índice de masa corporal es la relación del peso con la talla, pero que no deben ser usados para evaluar estados nutricionales, sobre todo la desnutrición infantil.
solamente deben ser usados para evaluar los niños que estén en sobrepeso, sobre todo adolescentes y adultos, u obesidad, para establecer el riesgo que tenga su salud, pero no para desnutrición. Es más, la Organización Mundial de la Salud establece ya en los años 90 que cada país debe tener su propia tabla confeccionada con su propia población antropométricamente igual, y nosotros ya la teníamos implementada de los años 70, e inclusive decían que en caso que no la tuviera, debía usar la del país vecino. ¿Qué pasa? El índice de masa corporal fue confeccionado allá por el año 2004 por la Organización Mundial de la Salud con, digamos, poblaciones de diferentes países, como ser India, Ghana, Estados Unidos, Italia, y ha usado poblaciones en donde tenían que tener los siguientes antecedentes: que la mamá haya cursado un embarazo completamente sano, en un ambiente sano, con una alimentación adecuada, que haya nacido un bebé de término con peso adecuado y que este bebé se haya desarrollado en un ambiente también sano, sin ningún riesgo de enfermar, que tenga toda la nutrición adecuada y un medio ambiente que no le sea agresivo. Bueno, esas condiciones en nuestra población no se dan. Eso es por un lado. Y antropométricamente vos mismo ves las características diferentes físicas que tiene un norteamericano, que tiene un habitante de Ghana, de India, que no es característico lo nuestro. Es más, la Organización Mundial de la Salud, cuando dice que debemos establecer tablas propias, se refiere a que se deben confeccionar con la población a la cual nosotros vamos a establecer esas tablas. Y en los años 70, Lejarraga, Orfila y Morazo, 3 médicos clínicos de Córdoba, de la Universidad de Cuyo y de Córdoba, establecieron las tablas de peso-edad, peso-talla según sexo y edad. Esas tablas han sido perfectamente usadas hasta el año 2010. Y es inclusive cuando vos escuchas hablar al doctor Albino que dice hay desnutridos de primero, segundo y de tercer grado, bueno, con las tablas del IMC hicieron desaparecer los grados de desnutrición. Primero, segundo y tercer grado se refiere a los leves, moderados y graves. Y vos, en cambio, con el IMC, el chico tiene que estar en segundo grado o severamente desnutrido para ser incorporado. Entonces, cuando ellos hablan de casi 5.000 casos que ellos tienen, porque él cuando dice tengo 2.500 casos aproximadamente, se refiere a los números oficiales agudos, y tienen otros 2.000 y pico que están en recuperación, lo que sumarían 5.000, aplicando el índice de masa corporal. Pero aplicando las tablas de Lejarraga, Orfila, Morazo, que son las correctas, los números se elevan a más de 22.000. ¿Y por qué? Porque yo, desde el año 2010, todos los niños que diariamente son controlados, que son un promedio entre 20 y 25 niños por día, desde hace 5 años, le hago el seguimiento con las dos tablas, la del IMC y de la de Lejarraga, Orfila, Morazo. ¿Y a qué conclusión llegamos? Que de cada 10 niños con las tablas nacionales de Lejarraga, Orfila, Morazo son desnutridos, en el IMC solamente encontramos 3 o 4, o sea, que los otros 6, 7 niños son ocultos a través del índice de masa corporal. Ahí está la diferencia. Entonces, esa es la diferencia en los números. Además, lógicamente, si vos te pones a hacer los cálculos en relación a la pobreza, la cantidad de niños pobres que tenemos niños menores de 6 años, 70.000 niños. Cuando él dijo, nosotros controlamos mensualmente 68.000 niños en los 300 CAP de la provincia. Bueno, yo le diría, a ver, ¿y el resto de los niños cuándo los controlan? Porque en realidad, cuando él dice 68.000, se referirá únicamente a los pobres, digo yo, porque de acuerdo al grupo etario poblacional, el 13,5 de una población son menores de 6 años. En Tucumán nosotros tenemos 1.500.000 de habitantes. El 13,5 son 210.000 habitantes, o sea, son 210.000 niños menores de 6 años. Pero ahí están incluidos ricos y pobres. Como tenemos un índice de pobreza de entre el 30 y el 40%, entre el 30 y el 40% aproximadamente son 70.000 niños pobres. Y de acuerdo a una regla epidemiológica que el mismo doctor Albino les dijo a ustedes, y la misma UCA lo establece, 1 de cada 3 niños pobres es desnutrido. Entonces, todo coincide.
Claro, No claro. sé si te das cuenta de lo que te digo. Pero Es más, totalmente, es decir, por un lado se utiliza la tabla de la masa corporal, que en este caso no sería aplicable para chicos que están en desarrollo y que necesitan ser medidos en su talla, en su peso, incluso en su capacidad del desarrollo cerebral y neuronal, ¿no? exactamente, sí. Y por otro lado, digamos, o sea, se utiliza un índice que es más bien para medir gordura, por ejemplo, que ayer incluso el Exactamente, ministro lo dijo, sobrepeso y ¿no? obesidad. Y esto Obesidad. no lo digo yo, lo dice en la bibliografía, por Es ejemplo. decir, Hay se una cambia la desnutrición por el concepto bajo peso. Exactamente, inclusive para dar menos impacto, digamos, a la población, ellos por decreto derogaron la palabra desnutrición y la cambiaron por bajo peso. Y es más, te digo, ahí están violando una norma internacional que es el registro de enfermedades a nivel internacional, que es un registro codificado que se llama I-10, que es el índice de registro de enfermedades a nivel internacional, que solamente existe la palabra desnutrición y no existe la bajo peso. Y te voy a citar algo más. Mira, en el año 2011 se hizo, yo tengo acá la revista, el original, si algún día quieres te puedo mandar una copia de esta revista, de un congreso de medicina social realizado en Rosario. Allí participaron, bueno, distintos trabajos se presentaron sobre medicina social y entre esas se presentaron un trabajo por un par de médicos cordobeses. Uno de ellos, recuerdo el nombre, es el doctor Diego Di Giorgi. Mira, él encontró la misma casuística, la misma evidencia que yo tenía hasta ese entonces, que recién llevaba un año y meses, desde el año 2010 que empecé yo el seguimiento. Ella en el 2011 hizo esa misma observación que yo. Yo lo tengo como testigo de ese trabajo, que otras personas, otros profesionales a nivel país, han encontrado la misma casuística. O sea que acá no es cuestión de un capricho mío, que yo no quiera seguir usando las tablas del OMS que ellos están usando y que use las nacionales por un propio capricho mío, sino que está demostrado. Y además clínicamente, uno cuando ve a un niño con las características físicas, por ejemplo, como la de Teresita, mira, es un caso muy particular. Teresita actualmente tiene 2 años. Vos sabés que cuando ella tenía 9 meses empezó a desnutrirse. A los 9 meses, porque el destete se produjo entre el 6º y el 7º mes. Casualmente empieza el destete y cuando es una familia crítica, vulnerable, que no tiene los alimentos adecuados, el chico a los 2 meses del destete ya está desnutrido. Bien. Cuando Teresita tenía, como te digo, 9 meses, ya estaba desnutrida, aplicábamos la tasa de peso-edad cuando es menor de 1 año y nos daba desnutrida. ¿Qué sucede? Cuando Teresita llegó al año y 1 mes de edad, las normativas que establece el Sistema Provincial de Salud es que debemos usar el índice de masa corporal. Y vos sabes que aplicando el índice de masa corporal, en el caso de Teresita, al año y 1 mes, la registraba como de peso normal el índice de masa corporal. Me daba un índice de 15. El índice de 15 ya establece para el niño mayor de 1 año, entre 15 y 16, es peso normal. Y yo le aplicaba la tabla de peso edad y peso talla de lejarragorfida y me daba desnutrido de 2º grado. Bueno, mirá si yo a Teresita en aquel momento la calificaba como tal y no la trataba como corresponde, hoy Teresita no existiría. Claro. Hoy Teresita está aceptada por el sistema de salud. ¿Por qué? Porque cuando cumplió 1 año y 6 meses, recién el índice de masa corporal me daba 13. Recién para ello estaba desnutrido, cuando venía arrastrando su desnutrición desde los 9 meses de edad. ¿Te das cuenta? Y recién a los 18 meses la incorporaron al sistema como niña desnutrida. Y mientras tanto, ¿qué iba a pasar si yo a esta chiquita la dejaba sin los cuidados adecuados y su cerebro se está desarrollando en los 2 primeros meses, donde se producen las interconexiones neuronales? Su cerebro va alcanzando volumen y cantidad de neuronas, y si no la nutres adecuadamente, es un chico que queda dañado para toda la vida. Claro, que eso es Entonces, lo más grave, porque además en muchos casos, esto que vos señalás como petizos nutricionales, son chicos que van a quedar, digamos, con menos recursos intelectuales para el resto de la vida. Hay que ver la historia, porque casualmente el petizo intelectual, es el desnutrido crónico, es el que tiene una historia larga de desnutrición. Tal vez se te desnutrió a los 2 años, tal vez se te desnutrió a los 3, pero cuando vos lo ves a ese chico a los 5 o 6 años y se quedó en la talla, decís, este es un petizo nutricional.
¿Desde cuándo está desnutrido? No sé, pero el tiempo lo dirá en cuanto a su capacidad intelectual. ¿Te das cuenta? Es más, mira, te voy a aportar algo más. Cuando él dice, nosotros le entregamos 3 kilos de leche y lo incorporamos a un programa nutricional que en 6 meses lo recuperamos. Mentira. Ningún niño con desnutrición aguda se recupera en 6 meses. Eso lo veo yo diariamente. Caso de Teresita. Teresita viene con una desnutrición aguda, como te he dicho, de los 9 meses y actualmente tiene 2 años. Claro, Y claro. no se recuperó todavía. Es más, y te voy a decir por qué no se recupera. El programa nutricional, ¿sabes qué hace? Le entrega 75 pesos mensuales. Vos en un chiquito de 1 año a 2 años necesita entre 1.500 y 1.800 calorías diarias para recuperarlo. Hay que darle una alimentación hipercalórica. Eso significa que le tenés que dar aproximadamente 80 gramos de proteína. Hablemos de un bife de 80 gramos. Tenés que darle los aportes de grasa y proteínas en lácteos. Tiene que tomar 4 biberones en el día, que son más o menos de 250 centímetros. 4 biberones hacen 1 kilo de leche, 1 litro de leche. Y tendría que comer por lo menos para otro aporte extra de proteína, 1 huevo día por medio. Bueno, si yo hago un cálculo numérico en pesos, ¿cuánto gastaría diariamente para darle 1 litro de leche, un bife de 80-70 gramos, 1 huevo día por medio, más los aportes de vitaminas, minerales a través de frutas y verduras y harinas necesarias para llegar a las 1.800 calorías aproximadamente? Necesito 25 pesos diarios. Claro. Por 30 días del mes necesito 750 pesos. Y están Entonces, recibiendo 75 o 175, según el caso, ¿no? Claro, por eso te digo, el 175, ojo, no es por cada niño, es 75 por niño, y si a su misma vez ese niño pertenece a una familia crítica, le dan 100 pesos más a la familia crítica, no por niño. Si vos tenés 2 niños desnutridos, tenés 2 veces 75 pesos, y si tu familia es crítica, te dan 100 pesos más. ¿Me entendés? O sea, si vos tenés en la familia, como en el caso de la familia Aguilar, 2 niños desnutridos, te dan 75 pesos por cada uno, son 150 pesos. Más 100 pesos de familia crítica, son 250 pesos. Y te estoy haciendo un cálculo de 750 pesos por niño en alimentos que nutricionalmente necesita. ¿Qué recuperación nutricional podés tener? Y te voy a contar otra historia. Mirá, en el año 2003, cuando se produce el caso Barbarita, el escándalo de casi muerte de 20 niños en Tucumán, ahí arranca el programa focalizado de refuerzo nutricional. El Estado Nacional le asignaba a cada provincia un presupuesto para la compra de alimentos que consistía en un bolsón. Ese bolsón llevaba los distintos elementos nutricionales para preparar alimentos para los niños a partir del añito de edad, y reunía, como decía el programa, porque así lo dice el programa, podés incluso consultarlo por Google, se llama Programa Focalizado del Refuerzo Nutricional. Arrancó con 39.000 calorías. Eso significaba que le estaba dando un refuerzo nutricional diario de 1.300 calorías para reunir 39.000 mensuales. Ahora yo te pregunto a vos, Hugo, ¿podés ir a comprar 39.000 calorías con 75 pesos para todo el mes del niño? Imposible, imposible. Apenas llegas a comprar 2 bifes de lomo del más barato a 25 pesos cada uno, hace 50 pesos. Y después comprar una docena de huevos. ¿Con eso le das de comer a una recuperación nutricional a un niño? Imposible. Le recuerdo a la gente, estamos hablando con Eduardo Gómez Ponce. Él es médico, hace muchos años que trabaja en Tucumán y se ha animado a denunciar, bueno, esto que es, por un lado, la falta de inscripción de los nuevos desnutridos, que incluso en el plan de los que están inscriptos no reciben lo suficiente, y por supuesto también denuncia la manipulación tanto en los datos de desnutrición infantil como en mortalidad. ¿Qué pasa en ese sentido con la mortalidad infantil? Que creo que en 2006 estaba en 25, después bajó a 18, ahora ellos dicen que como milagro tucumano la lograron poner en 13,5. ¿Cuál es la verdad? Bueno, mira, la verdad es la siguiente. En el año 2003, cuando ellos asumen la gestión, sí es cierto, estaban en un 24,6, casi el 25 por 1000. Era bastante alto dentro de las provincias, era una de las más altas. ¿Qué sucede? Que en el año 2006 ellos anunciaban que tenían 13 por 1000, o sea que habían bajado aproximadamente 10 puntos en tan solo 3 años. Eso es imposible.
¿Y cómo se descubrió esto? La doctora Evelina Chapman, que era en su momento epidemióloga, que es epidemióloga, no está en este momento en el país porque después de esta situación se fue del país, está en Brasil. Esta médica pediatra epidemióloga estaba a cargo de estadística en maternidad e infancia y descubrió, observando los informes que se elevaban mensualmente desde el Instituto de Maternidad de San Miguel de Tucumán, donde se asistían en aquel momento a 10.000 partos aproximadamente anuales, observó de que empezaron a aparecer mayor cantidad de muertes fetales. ¿Y qué había sucedido? Descubrió de que los niños menores de 800 gramos que nacían con vida, pero que no eran viables, no viables significaba que se iban a morir lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenían, digamos, no teníamos la tecnología adecuada y aunque la tuviéramos, nacían con ciertas problemáticas, digamos, neonatales que los llevaban al óbito. Entonces, ¿qué sucedía? A esos niños recién nacidos vivos, menores de 800 gramos, los hacían figurar como nacidos muertos, porque si lo hacían figurar como nacidos vivos, engrosaban la tasa de nacidos vivos y eso llevaba a que aumente la mortalidad infantil. Ajá. Cuanto vos menos niños nacidos vivos registrados tenés, la tasa de mortalidad es más baja. Entonces, ¿qué ha sucedido? En aquel entonces, en el año 2006, descubrieron de que habían hecho figurar 360 muertes fetales cuando los 2 años anteriores tenían a razón de 80. Entonces se preguntaba a esta doctora, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tantas muertes fetales? ¿Qué hay más abortos? ¿Qué sucede? Cuando ya estaba en vigencia en aquel momento el programa de salud sexual y reproductiva, donde la mamá podía tener acceso al medicamento anticonceptivo y demás, entonces no se explicaba el aumento de las muertes fetales. Presenta una queja ante la legislatura y en aquel momento el doctor Sangeni, médico también, llama al doctor Mansur, que era en esos momentos el ministro de Salud de Tucumán, y bueno, él ahí confiesa, hay un artículo inclusive que fue publicado, donde él confiesa que sí realmente hacían figurar a los niños con menos de 800 gramos como que habían nacido muertos y no los hacían figurar como nacidos vivos. ¿Por qué? Porque de esa manera la mortalidad disminuía. ¿Por qué hacían este manipuleo? ¿Qué situación favorable les daba? Que cualquier país del mundo, cuando tiene bajos índices de mortalidad infantil, significa que tienen buenos programas de salud, inclusive tienen acceso a créditos internacionales para aplicar programas de salud y demás. ¿Entendés? O sea, claro, sí, ahí sí. viene el manipuleo. Está claro, está claro. Doctor, la última. ¿Qué es lo que... a ver, ¿cómo podemos organizar esto que, bueno, nosotros estamos haciendo junto con CONIN? En verdad estamos difundiendo el trabajo que está haciendo CONIN, que es una entidad muy, muy importante en materia de desnutrición y mortalidad infantil, y que están intentando, bueno, recaudar, por un lado, dinero, porque ellos tienen recursos humanos que cubrir, y por otro lado, la necesidad de colchón, por supuesto, de muebles, de ropa, de alimentos no perecederos, de juguetes incluso, ¿no? Ustedes están ahí trabajando, están en contacto con la gente ya de CONIN y a su vez con Romero, que fue una persona que nos conectó también con Lautaro, que es el que está tal vez con más urgencia de ser rescatado. Sí, bueno, mira, el tema de CONIN acá en Tucumán existe una de las entidades, digamos, que está registrada en Capital, en Pasaje Casero 1050. Sí. Se ha publicitado esta dirección con su número de teléfono para que se hagan llegar las donaciones directamente allí. Bueno, ellos lo van a canalizar, lógicamente, a través de la gente con la cual están trabajando. Después hay otro grupo CONIN que está en la localidad de Yerbabuena, que es una localidad vecina a Tucumán, pegada a la capital. Sí, claro. También CONIN. Sí, ahora sucede de que este niño Lautaro necesita una urgente recuperación del estado ambiental en que está viviendo este niño. Es una vivienda, pero prácticamente que lo tiene en un riesgo, digamos, al 100% de que enferme y muera esta criatura. Claro. Entonces, estamos tratando, yo esta mañana hablé con Enrique Romero para ver que hay personas interesadas que viven acá en Tucumán en ayudarlo directamente a esta familia, ¿viste? Sí, sería muy importante, a su vez que Romero y a través tuyo, me permito tutearte, digamos, Sí, por favor. por la cercanía, digamos, para sentirme así como más cerca, y que puedan entrar en contacto con CONIN Tucumán y con la gente de acá,
que está recibiendo en la capital también, para que todos puedan coordinar, ¿no?, esas ayudas. Sí, sí, sí. Nos llegaron muchísimas personas que quieren colaborar económicamente con, bueno, con un montón de cosas. Nosotros ahora, antes de terminar, vamos a dar de nuevo los datos aquí, pero que bueno, que pueda estar todo lo más necesitado posible para que sobre todo puedan rescatar a Lautaro y que puedan ayudar al resto de los chicos que, bueno, seguramente están en una situación que merecen, bueno, la alimentación y toda la cobertura, más allá de la atención que, por supuesto, felicitamos tu trabajo como el de otros colegas médicos que hacen patria, digamos, atendiendo en esos lugares donde faltan muchas cosas todavía, ¿no? Sí, sí, así es, Hugo. Bueno, sí, estamos coordinando eso. Como te decía, urgente es lo de Lautaro, pretendemos que el gobierno se haga cargo de la vivienda fundamentalmente, puesto de que se le debe dar una vivienda digna, que lo acoja, que le dé seguridad en el tratamiento de su enfermedad. Sé que el hospital, esta mañana escuché una entrevista mientras circulaba en auto, escuchaba una entrevista al doctor Oscar Hilal, que es el director del Hospital de Niños. Bueno, el chiquito está así bajo asistencia ya hace un año aproximadamente. Sí, pero no puede estar viviendo donde pero está. No puede estar claro, viviendo. claro, Eso sí, claro. hacía hincapié el doctor, dice, bueno, acá el gobierno ahora se tendrá que hacer cargo de darle una vivienda como corresponde, ¿no? Y bueno, y después el aporte de todos los ciudadanos, acá tucumanos, para hacerles llegar en forma directa, y bueno, y a través de CONIN, a nivel país, cuando se promocione, se publicite los teléfonos y la cuenta bancaria, que CONIN, bueno, pueda hacer Mira, yo voy a aprovechar que estás en línea y seguramente después se puede replicar allá. Acá, mira, la cuenta, que es una caja de ahorro en el Banco Macro, para los que puedan anotar, la digo, ¿no? Es 414-009-4121-76404. CONIN, uno puede ubicar CONIN y seguramente ahí está mejor, digamos, para los que no pudieran anotar. También para colaborar por tarjeta de crédito 0381, que esto es domicilio de Tucumán, 5014-149, reitero, 0381 5014-149. Aquí en Buenos Aires se reciben donaciones en FESIC, una organización que ayuda y colabora con CONIN, a Moreno, en la calle Moreno, 431, eso aquí en Buenos Aires. Y en Tucumán, como bien señalabas, doctor, en el pasaje Caseros 1050, entre Bulnes y Viamonte, en San Miguel de Tucumán, reitero, estas dos direcciones, Moreno 431 en la ciudad de Buenos Aires y pasaje Caseros 1050 en San Miguel de Tucumán, necesitan muebles, colchones, vajilla, porque en muchas casas faltan vajillas para justamente poner los alimentos, leche, aceite, alimentos balanceados, alimentos enlatados y claro, lo que yo me imagino también es ropa, juguetes y demás elementos que los chicos necesitan. Gracias, doctor, por esta comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes, Hugo, por este espacio. Y vamos a seguir de cerca este tema. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo a vos también.